Mexico City tiene una manera particular de tragarse los sueños de los hombres. La ciudad es rápida, implacable, y yo, que alguna vez fui un hombre fuerte en el ring, ahora me encuentro atrapado en un combate sin árbitro, sin reglas, sin campana que anuncie el final de la pelea. Mi nombre es Héctor, y lo que voy a contar no es la historia de un hombre derrotado. Es la historia de cómo aprendí que el peor golpe no es el que te tira al suelo, sino el que te hace dudar de todo lo que creías cierto. Adriana y yo llevábamos 16 años de casados. No era una relación perfecta, pero siempre creí que el respeto y el cariño que compartíamos eran inquebrantables. La conocí cuando apenas tenía 20 años, y desde entonces fue mi ancla, la mujer que me sostuvo en los momentos más duros. Yo trabajaba de guardia de seguridad después de retirarme del boxeo, y ella, con su inteligencia y determinación, había logrado convertirse en enfermera. Una mujer admirada, con una reputación impecable. Madre ejemplar de nuestros 2 hijos. Pero entonces empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas, gestos que en otro momento no habrían significado nada. Adriana llegaba a casa y parecía ausente, su mente en otro lado. Las cenas en familia se volvieron silenciosas. Cuando hablábamos, sus respuestas eran mecánicas, como si simplemente repitiera lo necesario para que la conversación muriera rápido. Antes solía quejarse del cansancio después del trabajo, pero ahora parecía tener energía extra para salir con amigas que nunca mencionaba por nombre. Y luego, el dinero. Necesitamos más, Héctor, me dijo una noche, con los brazos cruzados, sin mirarme. No podemos seguir viviendo así. ¿Así cómo? Pregunté, dejando mi taza de café sobre la mesa. Como si fuéramos mediocres. La palabra me pegó en el pecho como un puñetazo. Nunca habíamos sido ricos, pero siempre tuvimos lo necesario. No era como si viviéramos en la miseria. ¿Desde cuándo Adriana veía nuestra vida como algo insuficiente? Estoy haciendo lo mejor que puedo, le respondí con calma, aunque por dentro algo me hirvió. Trabajo turnos dobles cuando puedo. ¿Qué más quieres? Me miró de reojo, con esa expresión que había aprendido a detestar, la que decía no entiendes nada. Olvídalo, susurró, y se fue a dormir sin decir una palabra más. Pero no lo olvidé. Las semanas siguientes, presté más atención. Vi cómo su actitud cambiaba dependiendo de con quién hablaba. Con los niños seguía siendo cariñosa, pero conmigo, distante. En el hospital, había un hombre que parecía siempre estar cerca de ella, un doctor, elegante, con un reloj caro que relucía bajo la luz fluorescente del pasillo cuando fui a recogerla una noche. Me saludó con una sonrisa medida, una de esas que usan los hombres que no tienen preocupaciones en la vida. Adriana me habla mucho de ti, Héctor, dijo con tono afable. No supe qué responder. Adriana me lanzó una mirada rápida y desvió la conversación a otro tema. No era solo él. También estaba su supervisor, un hombre con demasiadas atenciones, o ese paciente de apellido extranjero que siempre tenía detalles para ella. ¿Podía ser uno de ellos? ¿O tal vez, eran todos imaginaciones mías? La incertidumbre me carcomía. Una noche, al verla arreglarse con demasiado esmero antes de salir, algo en mi interior se quebró. No se había vestido así para mí en años. ¿A dónde vas? Pregunté, manteniendo la voz neutra. Turno extra en el hospital, respondió sin mirarme. La observé meterse al auto y desaparecer entre las luces de la ciudad. Algo dentro de mí gritaba que la siguiera. Así que lo hice. Tomé un taxi y le pedí que la siguiera a distancia. Mi corazón latía con una intensidad que hacía años no sentía. Por las calles llenas de gente, el tráfico de viernes por la noche se movía lento, pero Adriana no iba al hospital. No. Se detuvo en un hotel de esos donde la gente va cuando quiere que el mundo no los vea. Se bajó del auto, y antes de entrar, sonrió. No a mí. A alguien que la esperaba en la puerta. Me quedé en el taxi, sin saber si avanzar o darme la vuelta. Sentí como el mundo se volvía un ruido sordo a mi alrededor. Y supe, con una certeza dolorosa, que mi pelea apenas comenzaba. Mi padre solía decirme que en el boxeo,
el peor golpe no es el que esperas, sino el que nunca viste venir. Pero nadie me enseñó qué hacer cuando el golpe viene de la persona en la que más confiaste. Esa noche, después de verla entrar al hotel, me quedé inmóvil en el taxi. El chofer me miró por el espejo retrovisor, esperando que le diera una indicación. Sentí la garganta seca. Mi primer instinto fue salir corriendo, entrar al hotel y arrancarla de los brazos de quienquiera que estuviera con ella. Pero me quedé ahí, mirando la puerta cerrarse tras ella, como si fuera un espectador en mi propia vida. ¿Todo bien, jefe?, preguntó el taxista. Asentí, aunque todo estaba lejos de estar bien. Llévame a casa. Me recargué contra la ventanilla, sintiendo el frío del cristal en mi frente. Traté de convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez estaba acompañando a alguien. Tal vez era una reunión de trabajo. Pero la manera en que sonrió, la forma en que inclinó la cabeza cuando habló con el hombre en la puerta. No. Había algo más. Algo que no podía ignorar. Esa noche, cuando Adriana llegó a casa, la observé con más detenimiento que nunca. Traía el cabello un poco desordenado, los labios con un leve tinte rojizo, como si hubiera limpiado un beso. Se quitó los zapatos con cuidado y caminó hacia la habitación sin darse cuenta de que yo estaba despierto en la sala. ¿Cómo estuvo tu turno?, pregunté con voz neutra. Se sobresaltó. Giró la cabeza y, por un segundo, vi algo en sus ojos. Algo parecido al miedo. Cansado, respondió, sonriendo con esa naturalidad que siempre me había parecido encantadora, pero que ahora me parecía ensayada. Me quiero bañar y dormir. Claro. La vi desaparecer en el pasillo y escuché el sonido del agua cayendo en la regadera. Cerré los ojos y respiré hondo. No podía precipitarme. No sin pruebas. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Me obligué a comportarme como siempre, aunque cada conversación con Adriana me costaba. La veía arreglarse más de lo normal, sonreír cuando miraba su teléfono. Se reía de cosas que yo no decía. Y cuando le preguntaba con quién hablaba, siempre respondía con la misma naturalidad. Con una amiga. Me volví más observador. Noté que a veces, después de bañarse, se quedaba en la recámara un rato antes de salir. Como si estuviera esperando a que algo en su piel se disipara antes de acercarse a mí. Otras veces, cuando llegaba del hospital, traía un perfume que no era el suyo, aunque nunca pude encontrar evidencia de ello en su tocador. Y luego estaba el dinero. Cada vez que íbamos al supermercado, Adriana elegía productos más caros. No es que antes fuéramos tacaños, pero nunca habíamos vivido con lujos. Ahora, de la nada, quería ropa nueva, maquillaje importado. Y cuando le pregunté por qué gastaba tanto, solo se encogió de hombros. ¿Me gusta verme bien, eso es un problema? No lo era. Pero sí era un problema que actuara como si nuestra vida ya no fuera suficiente para ella. Una tarde, cuando fui a recogerla al hospital, vi al doctor otra vez. El tipo del reloj caro. Estaba con ella en el pasillo, inclinándose demasiado al hablarle. Adriana sonreía, pero cuando me vio, su expresión cambió. ¿Listo para irnos?, le dije con una sonrisa que no sentí. El doctor se apartó y me extendió la mano. Nos vemos el lunes, Adriana. Adriana asintió y caminó hacia mí, besándome rápido en la mejilla antes de subir al coche. ¿De qué hablaban?, pregunté en el camino a casa. De trabajo. ¿Es tu jefe? No, solo un compañero. No insistí. Pero ya no confiaba en lo que decía. Días después, decidí seguirla otra vez. Esperé hasta que mencionó otro turno extra y tomé el mismo taxi de la vez pasada. La seguí por las calles iluminadas de la ciudad, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. Pero esta vez, no se detuvo en el hotel. Llegó a una casa en una colonia residencial. Un lugar elegante, con portón eléctrico y un auto que valía más que mi salario de un año estacionado enfrente. Ella bajó del coche y tocó el timbre. La puerta se abrió. Y allí estaba él. No el doctor.
no su supervisor. Ni siquiera el paciente extranjero. Un hombre que no había visto antes, con el cabello canoso pero el porte de alguien acostumbrado al poder. Se abrazaron. Y ella entró con él, sin mirar atrás. Me quedé en la calle, en la oscuridad, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que creía saber de mi vida. Pero esta vez, no me quedé quieto. Esta vez, decidí que no iba a perder. La ira es un animal difícil de domar. Corre por las venas, calienta la sangre, grita dentro del pecho. La mía quería estallar, hacer ruido, reclamar lo que era mío. Pero no podía darme ese lujo. No todavía. La noche en que vi a Adriana entrar en aquella casa con ese hombre, entendí que el Héctor de antes, el que confiaba ciegamente en su esposa, había muerto. Pero en su lugar, otro hombre había nacido. Uno que no iba a dejarse vencer. Uno que iba a pelear, no con golpes apresurados, sino con inteligencia. Así que me quedé quieto. Observé. Aprendí. Adriana regresó a casa tarde esa noche. Yo ya estaba acostado, pero no dormía. Escuché sus pasos al entrar, el sonido suave de su bolso al tocar la mesa. Abrió la puerta de la recámara con cuidado, como si no quisiera despertarme. Y entonces sentí su mirada. Era un momento de silencio denso, como si estuviera evaluando si yo dormía o no. Contuve la respiración. Después de unos segundos, la escuché moverse por la habitación. Se quitó la ropa, se deslizó bajo las sábanas. El olor a perfume ajeno flotaba en el aire. No dijo nada. Y yo tampoco. El juego había comenzado. Al día siguiente, me desperté antes que ella, preparé café y fingí normalidad. ¿Dormiste bien?, preguntó mientras se servía una taza. Sí, respondí con una sonrisa. ¿Y tú? Cansada. Su voz era natural, sin una pizca de culpa. ¿Tu turno extra estuvo pesado? Sí, fue un caos en el hospital. No parpadeé, no delaté ni una sola emoción. Seguro. Ella ni siquiera notó la ironía en mi tono. Desde ese día, cada conversación con Adriana fue una prueba. Me esforcé en escucharla con atención, en notar los cambios en sus respuestas, en los pequeños detalles que antes me pasaban desapercibidos. Decía que estaba en un lado y yo confirmaba por otros medios que no era así. Mencionaba a personas que supuestamente la habían acompañado, pero cuando intenté traerlas a colación en otra conversación, ella cambiaba el tema. No era una simple aventura. Era algo más grande. Y lo peor de todo, ella se veía, aliviada. Como si estuviera esperando el momento en que yo finalmente desapareciera de la ecuación. El dinero era otro problema. Adriana ya no solo pedía más, ahora lo exigía. Necesitamos mejorar nuestra vida, Héctor, dijo un día en el comedor. Los niños crecen, y no quiero que sientan que les falta algo. Nunca les ha faltado nada. Eso es lo que tú crees. Me mordí la lengua para no responder lo que realmente pensaba. No era por los niños. No. Era por ella. Su ropa nueva, sus perfumes caros, la forma en que cada vez parecía estar más lejos de la mujer con la que me casé. Y luego estaban mis síntomas. Primero fue un mareo leve al levantarme por las mañanas. Algo que atribuye al cansancio. Luego, una sensación extraña en el cuerpo, como si mis músculos no respondieran con la misma fuerza de antes. Un día, mientras entrenaba con el costal en el pequeño gimnasio que tenía en casa, sentí que las piernas me fallaban. Me detuve, respirando profundo, tratando de entender qué me estaba pasando. La respuesta llegó una noche, cuando la vi en la cocina. Yo fingí estar dormido, como ya era mi costumbre, y la observé moverse con cautela en la penumbra. Sacó un frasco de la alacena, vertió un pequeño contenido en mi café de la mañana siguiente y luego lo removió con tranquilidad, como si estuviera preparando algo insignificante. Pero no lo era. La vi hacerlo con mis propios ojos. Y supe que no solo quería engañarme. Quería deshacerse de mí. No reaccioné. No podía permitirme eso. Me quedé quieto,
respirando hondo, permitiendo que mi corazón latiera con furia dentro de mi pecho. No solo me traicionaba. Me estaba envenenando. Y lo que ella no sabía es que ahora yo también tenía un plan. El veneno mata rápido si la dosis es suficiente. Pero si se administra en pequeñas cantidades, lo hace poco a poco, en silencio, sin que la víctima se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Adriana pensaba que me tenía donde quería. Pero ahora era yo quien controlaba el juego. Desde la noche en que la vi verter aquel líquido en mi café, cada movimiento que hice fue calculado. Dejé de consumir cualquier cosa que ella preparara. En las mañanas, cuando ella me daba mi café con su sonrisa ensayada, yo lo dejaba sobre la mesa mientras fingía revisar mi teléfono. Minutos después, lo tiraba discretamente en el fregadero, asegurándome de que ella no me viera. Cada vez que cocinaba, yo fingía tener poca hambre. Cuando insistía en que comiera más, me obligaba a dar pequeños bocados y luego terminaba el plato en la basura. Y lo más importante, comencé a recolectar pruebas. En una bolsa sellada guardé muestras del café, del agua, incluso del azúcar que ella usaba. No tenía los medios para analizarlas todavía, pero sabía que en algún momento las necesitaría. Mientras tanto, fingí que su plan funcionaba. Me movía más lento en casa. A veces, dejaba caer cosas a propósito, como si mis manos ya no tuvieran la misma fuerza. Si ella quería que yo enfermara, le iba a dar lo que esperaba. «Te ves pálido», comentó una mañana mientras se arreglaba en el espejo. ¿Has ido al doctor? No me siento muy bien últimamente, respondí con voz cansada, mirándome en el reflejo. Ella no se giró. No me preguntó si necesitaba ayuda. Solo se arregló el cabello y tomó su bolsa. Tal vez deberías hacerte unos estudios. No quiero que esto empeore. No dije nada. No hacía falta. Sabía que no era preocupación genuina. Era solo su manera de ver si su plan estaba funcionando. Los días pasaron, y Adriana empezó a dar el siguiente paso, hacerme sentir innecesario. Héctor, los niños están preocupados, me dijo una noche mientras cenábamos. Te ven cansado, sin energía. Solo es estrés. Ella suspiró, fingiendo lástima. Quizás deberíamos considerar otras opciones. ¿Qué opciones? No lo sé, tal vez un tiempo fuera de casa te ayude a descansar. Ahí estaba. No solo quería verme enfermo. Quería que desapareciera. No reaccioné. En lugar de eso, asentí lentamente. Tal vez tengas razón, dije, viendo cómo sus ojos brillaban con anticipación. Pero yo no iba a irme a ninguna parte. Necesitaba un aliado. Alguien en quien pudiera confiar. Pensé en mi viejo entrenador, Salvador. Era un hombre duro, de esos que habían crecido con más golpes en la vida que en el ring. Fui a verlo al gimnasio donde aún entrenaba a jóvenes boxeadores y le conté parte de la historia. No todo. Solo lo suficiente. Algo no está bien en mi casa, Salvador. Necesito a alguien que me cubra la espalda. El viejo me miró con su ojo derecho entrecerrado, una vieja cicatriz cruzándole la ceja. Dime qué necesitas. Solo, que estés atento. Si algo me pasa, quiero que alguien lo sepa. ¿Estás en peligro, Héctor? No respondí. Pero él entendió. En casa, Adriana seguía con su juego, convencida de que su plan iba sin problemas. Hasta que le di el golpe que no esperaba. Una noche, después de la cena, dejé que mi cuerpo cediera ante la enfermedad que ella creía estar provocando. Caminé torpemente hasta la sala, me sujeté del sofá y solté un gemido ahogado antes de caer al suelo. Adriana corrió hacia mí, pero no por preocupación. Vi el destello en sus ojos, la emoción contenida. Sacó su teléfono y marcó rápidamente. «Está pasando. Por fin está pasando». Escuché el tono de su voz. No era miedo. Era alivio. Y en ese momento, supe con certeza que no solo quería engañarme. Quería verme muerto. Pero lo que ella no sabía es que yo ya había decidido cuál sería mi próximo golpe.
El suelo estaba frío contra mi mejilla, y mi respiración era lenta, controlada. No podía moverme demasiado, no todavía. Adriana estaba de pie a pocos metros de mí, su voz baja pero llena de urgencia. Sí. Sí, está pasando. Lo sabía. No, aún no. Pero ya está débil. No falta mucho. Cada palabra era como un cuchillo entrando en mi carne. Ella creía que había ganado. El sonido de sus pasos me indicó que estaba alejándose de la sala. Quizás para hablar con más privacidad. Apreté los ojos, agudizando el oído, memorizando cada palabra, cada pausa. Lo llevaremos al doctor que mencionaste. No, no puede sospechar nada. Solo tenemos que seguir con el plan. ¿Llevarme al doctor? ¿Cuál doctor? Contuve la respiración. Mañana lo convencemos. Si acepta, será más fácil. Nadie sospechará nada. Escuché el sonido del teléfono al cerrarse y luego sus pasos de vuelta hacia mí. Héctor, su voz sonaba dulce, pero forzada. ¿Me escuchas? Fingí abrir los ojos con dificultad. Adriana, ¿qué pasó? Te desmayaste, amor. Creo que necesitas un médico. La miré con la expresión de un hombre derrotado, de alguien que realmente creía en su preocupación. Quizás tienes razón, murmuré, con la voz apenas un susurro. Ella sonrió. Había mordido el anzuelo. La recolección de pruebas. A la mañana siguiente, Adriana insistió en llevarme al médico. Se lo permití, porque necesitaba saber exactamente a dónde me quería llevar. El consultorio estaba en una zona elegante, con una pequeña sala de espera demasiado limpia. Un hombre con bata blanca nos recibió con una sonrisa calculada. Así que usted es Héctor, dijo el doctor, estrechándome la mano con demasiada confianza. Adriana me ha hablado mucho de usted. Yo solo asentí. La consulta fue una farsa. Me tomaron la presión, me hicieron preguntas básicas, pero la forma en que el doctor me miraba me hizo entenderlo todo. Este hombre no estaba ahí para ayudarme. Estaba en el juego de Adriana. Podemos hacer algunos análisis más profundos, dijo al final. Pero, honestamente, su sistema parece debilitado. Recomendaría un tratamiento más intensivo. ¿Intensivo cómo? Pregunté con voz apagada. Quizás algo de hospitalización. Solo por precaución. Hospitalización. Para tenerme bajo control. Para asegurarme de que no saliera de ahí. Héctor, deberíamos considerarlo, dijo Adriana, tocando mi brazo con suavidad. Fingí dudar. Está bien. Pero me gustaría pensarlo un poco. El doctor sonrió, como si supiera que ya estaba atrapado. Pero lo que él no sabía es que en cuanto salimos del consultorio, hice mi propio movimiento. Esa tarde, llevé las muestras de comida y bebida que había guardado a un viejo contacto. Un hombre que trabajaba en un pequeño laboratorio clínico. No necesitaba algo oficial, solo la verdad. 2 días después, me llamó. Héctor, tienes que ver esto en persona. Cuando llegué, el hombre dejó un sobre la mesa. Lo abrí y sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Hay rastros de veneno en casi todo lo que trajiste. Una sustancia que en pequeñas dosis debilita el cuerpo. Pero si se aumenta la cantidad, el hombre me miró con gravedad. Puede ser letal. Ahí estaba la prueba. Adriana no solo quería engañarme. Quería enterrarme. El apoyo de Salvador y la última pieza del rompecabezas. Fui al gimnasio de Salvador esa noche. No podía seguir cargando esto solo. Cuando me vio entrar, dejó de entrenar a los muchachos y me llevó a su oficina. Dime la verdad, Héctor, dijo sin rodeos. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Adriana me está envenenando. Salvador me miró sin parpadear. ¿Estás seguro? Le entregué el sobre con los resultados. Lo leyó en silencio. Maldita sí, susurró al final. ¿Y qué vas a hacer? Necesito pruebas más fuertes. Algo que la destruya. Salvador asintió. Tienes mi ayuda.
Lo que necesites. Pero todavía había una pieza faltante. ¿Quién era el hombre con el que Adriana se estaba aliando? La respuesta llegó sola. Esa noche, recibí una llamada. Héctor, soy Javier. Javier era un viejo amigo de la familia, alguien que conocía a Adriana desde antes que yo. No sé si debería decirte esto, pero vi a Adriana con un hombre hace unos días. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Dónde? En un restaurante. Hablaban en voz baja. Y Héctor, no quiero alarmarte, pero el tipo con el que estaba. Es alguien peligroso. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Quién? Arturo Valenzuela. El nombre golpeó mi cabeza como un trueno. No era solo un hombre con dinero. Era un empresario con conexiones en negocios turbios. Un hombre que sabía cómo hacer desaparecer personas. Y Adriana estaba aliada con él. En ese momento, entendí que esto ya no era solo una traición matrimonial. Era una sentencia de muerte. Pero ellos no contaban con algo. Yo también sabía jugar sucio. Y ahora tenía todo lo que necesitaba para contraatacar. Adriana y Arturo Valenzuela pensaban que yo ya estaba acabado. Pero yo apenas estaba calentando. Desde el momento en que escuché ese nombre salir de la boca de Javier, supe que el juego había cambiado. Esto ya no era una simple infidelidad ni un intento torpe de deshacerse de mí. Adriana se había aliado con alguien que sabía moverse en las sombras, alguien que podía hacerme desaparecer sin dejar rastro. Si quería ganar, tenía que ser más astuto que ellos. Y todo comenzaba con la trampa. Colocando las cámaras y obteniendo pruebas. La ventaja de que Adriana me creyera débil era que nunca sospechó que pudiera estar planeando algo. Cada vez que salía de la casa, yo me movía rápido. Compré pequeñas cámaras de vigilancia y las instalé en lugares estratégicos, la cocina, la sala, incluso nuestro dormitorio. Adriana confiaba en que yo no tenía fuerzas ni cabeza para hacer nada, lo que significaba que tampoco se cuidaba de lo que decía cuando hablaba por teléfono. Los primeros días no grabé nada relevante. Solo llamadas cortas, frases sueltas. Pero después, cuando creyó que ya estaba en la última etapa de su plan, empezó a hablar con más libertad. Está más débil. Ya casi no se levanta. No. Todavía no. Hay que esperar un poco más. Confía en mí. Esto se resolverá pronto. Cada palabra era una prueba más, un paso más hacia su ruina. Pero aún no era suficiente. Necesitaba algo irrefutable. Y para eso, tenía que hacer que hablara directamente con Arturo Valenzuela. Así que le di lo que quería. Empecé a fingir más síntomas. Me tropezaba en la casa, dejaba que mi cuerpo cayera con el peso de una enfermedad que no tenía. Me quedaba en la cama más tiempo, dejando que ella creyera que su veneno estaba cumpliendo su propósito. Y entonces, ocurrió lo que esperaba. Una noche, escuché su voz en la sala. Está funcionando. No, él no sospecha nada. Hice un esfuerzo por mantener la respiración tranquila, por no reaccionar. Cuando sea el momento, me aseguraré de que todo parezca natural. Era suficiente. Ahora, tenía lo que necesitaba. El apoyo de un aliado inesperado. Aunque Salvador era mi principal apoyo, necesitaba a alguien que pudiera ayudarme de otra forma. Y encontré la respuesta en el lugar más inesperado, Javier. Él había sido quien me advirtió sobre Valenzuela, lo que significaba que tenía más información de la que había dicho. Nos encontramos en un bar discreto, lejos de miradas curiosas. ¿Por qué me estás ayudando?, pregunté, observándolo con cautela. Javier suspiró, pasando una mano por su rostro. Porque no eres el primero al que le hacen esto. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Valenzuela ha hecho esto antes. Y usa a mujeres como Adriana para eliminar a sus esposos, quedarse con sus bienes, con su dinero. Lo hacen pasar como enfermedad, accidentes. Pero todo es un juego sucio. Sentí la sangre hervir en mis venas. ¿Y cómo lo sabes? Javier bajó la mirada.
Porque mi primo fue una de sus víctimas. Ahí estaba la confirmación que necesitaba. No solo tenía pruebas de la traición de Adriana. Tenía pruebas de que estaba involucrada en algo mucho más grande. El siguiente movimiento. Con la información de Javier y las grabaciones en mi poder, supe que estaba listo para el siguiente paso. Pero no podía lanzarme sin estrategia. Así que hice lo inesperado. Al día siguiente, en la cena, miré a Adriana a los ojos y le solté una frase que la hizo congelarse. Tuve un sueño extraño anoche. Ella parpadeó, con una cucharada de sopa a medio camino de su boca. Ah, sí. Sí. Soñé que alguien intentaba matarme. La cuchara tembló ligeramente en su mano. ¡Qué raro! Lo sé, continué, sin apartar la mirada. Y lo más extraño es que, en el sueño, escuchaba una voz diciéndome que confiara en ella. Adriana sonrió, pero fue una sonrisa forzada. Debes estar delirando, amor. Me encogí de hombros. Puede ser. Pero a veces los sueños dicen más de lo que creemos. La dejé con esa frase en el aire. Esa noche, Adriana no durmió tranquila. Y yo supe que mi plan estaba funcionando. El mensaje que cambió todo. 2 días después, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono. Era de un número desconocido. Abrí el mensaje y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sé lo que Adriana está haciendo. Y sé quién es realmente Arturo Valenzuela. Nos vemos mañana a medianoche en el callejón detrás del Mercado Juárez. No confíes en nadie. Miré la pantalla por varios segundos, sintiendo la adrenalina correr por mi cuerpo. No sabía quién era esa persona. Pero sabía que estaba a punto de descubrir algo aún más grande. Algo que cambiaría el juego para siempre. Y cuando llegara el momento, Adriana y Valenzuela jamás verían el golpe venir. El callejón detrás del Mercado Juárez olía a humedad y basura vieja. La luz de los postes parpadeaba, lanzando sombras temblorosas sobre las paredes de ladrillo desgastado. El mensaje me había indicado que estuviera aquí a medianoche, y yo, a pesar de saber que podía ser una trampa, no tenía otra opción. Mi instinto me decía que quienquiera que estuviera detrás de ese mensaje sabía más de lo que había dicho. Y si quería acabar con Adriana y Valenzuela, necesitaba cada pieza del rompecabezas. El encuentro con el informante. Esperé en la oscuridad, apoyado contra la pared con las manos dentro de los bolsillos de mi chamarra. Unos minutos después, escuché pasos acercándose. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con el rostro curtido por los años y una cicatriz corriendo desde su sien hasta su mejilla. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si esperara que en cualquier momento alguien le disparara por la espalda. ¿Héctor? Preguntó en voz baja. Asentí, sin apartar la vista de él. ¿Quién eres? No importa mi nombre, susurró. Lo que importa es lo que sé. Di un paso hacia él. Entonces dime algo que me haga confiar en ti. El hombre miró alrededor antes de hablar. Sé que tu esposa te está envenenando. Sé que Arturo Valenzuela quiere verte muerto. Y sé que si no haces algo en los próximos días, no te matarán con veneno. Mi mandíbula se tensó. ¿Qué significa eso? Que están perdiendo la paciencia. Que Valenzuela ya no quiere esperar a que Adriana termine el trabajo. Si no mueres pronto, lo harán parecer un asalto. O un accidente. Cada palabra encajaba con lo que ya sospechaba. Pero entonces el hombre soltó la verdadera bomba. Hay algo más. Adriana, no es la primera mujer con la que Valenzuela hace esto. Mi sangre se enfrió. Explícate. Tiene un patrón. Usa a mujeres con esposos con algo que ganar, dinero, propiedades, negocios. Las manipula, las convierte en cómplices, y cuando el esposo muere, ellas le pasan todo lo que pueden. Luego las desecha también. Adriana no era la única. Y si Valenzuela tenía un patrón, entonces tenía víctimas anteriores. Dame nombres, le exigí. El hombre sacó un sobre arrugado de su chamarra y me lo pasó. Aquí hay algunos. Registros de bienes,
transacciones. Y también hay información sobre el doctor que Adriana te llevó a ver. Está metido hasta el cuello en esto. Tomé el sobre con manos firmes. ¿Por qué me ayudas? El hombre suspiró. Porque una de esas mujeres era mi hermana. Me quedé en silencio por un momento. Lo siento. El tipo asintió, como si las palabras no le sirvieran de nada. Haz lo que tengas que hacer, Héctor. Y hazlo rápido. Con esas palabras, se dio la vuelta y desapareció en la noche. Yo me quedé ahí, sosteniendo la prueba que necesitaba. Adriana no solo me estaba traicionando. Estaba siguiendo un guión que Valenzuela había escrito hace años. Preparando el golpe final. Regresé a casa con una claridad que no había sentido en semanas. Ya no tenía dudas. Ya no había miedo. Solo quedaba el siguiente paso. Con la ayuda de Salvador, pasé la evidencia a alguien que pudiera hacer algo con ella, un oficial de policía que le debía favores a Salvador. Esto es suficiente para abrir una investigación, me dijo el oficial, hojeando los papeles. Pero Valenzuela no es cualquier hombre. Necesitamos atraparlo en el acto. Dame unos días, respondí. Yo lo haré salir de su cueva. Mientras tanto, seguí jugando mi papel. Adriana seguía creyendo que todo iba según su plan. ¿Cómo te sientes, amor? Preguntó una noche, sirviéndome una taza de té con una sonrisa dulce. Tomé la taza con manos temblorosas, fingiendo que apenas tenía fuerza. Cansado. Creo que ya no aguanto mucho más. Vi el destello de satisfacción en sus ojos. No te preocupes. Todo estará bien pronto. Sí. Para mí, todo estaría bien. Pero para ella, no tanto. El giro inesperado. Justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, algo ocurrió. Una noche, mientras volvía de una reunión con Salvador, noté algo extraño al acercarme a mi casa. Las luces estaban apagadas, excepto una, la de nuestra recámara. Y la silueta de un hombre estaba en la ventana. Valenzuela. Mi sangre hirvió, pero me obligué a mantener la calma. No era el momento de actuar sin pensar. Me alejé antes de que me viera y marqué el número del oficial. Se adelantaron, dije en voz baja. Valenzuela está en mi casa ahora mismo. Danos 20 minutos. Eso significaba que tenía que aguantar. Esperé en la oscuridad, observando la silueta moverse dentro de mi casa. Quería entrar. Quería arrancarlo de ahí con mis propias manos. Pero me contuve. Hasta que, finalmente, las luces rojas y azules iluminaron la calle. Y la cacería comenzó. El sonido de las sirenas cortó la noche en dos. Desde mi escondite en la oscuridad, observé cómo las luces rojas y azules pintaban la fachada de mi casa. El momento que había estado esperando por semanas estaba aquí. Valenzuela estaba adentro. Adriana también. Y esta vez, no había escapatoria para ninguno de los dos. Los oficiales descendieron de los vehículos con rapidez, armas en mano, moviéndose con la precisión de quienes saben que están enfrentando algo más grande que un simple arresto. Uno de ellos levantó un megáfono. Arturo Valenzuela, estás rodeado. Sal con las manos en alto. Silencio. 1 segundo. 2. Y luego, el caos. El último enfrentamiento. No vi exactamente quién disparó primero, pero en cuanto sonó el primer estruendo, los oficiales tomaron posiciones. Gritos, órdenes, la confusión de una redada en su punto máximo. Desde mi posición, vi cómo Adriana corrió hacia la puerta trasera, intentando escapar. Pero yo ya lo había previsto. Le cerré el paso antes de que pudiera llegar a la salida. ¿A dónde vas, amor? Pregunté con una calma helada. Adriana se detuvo en seco. Sus ojos reflejaban puro terror. Héctor, yo. ¿Tú qué? Di un paso adelante. ¿Vas a decirme que todo esto es un malentendido? ¿Que el veneno, las mentiras, la traición, no fueron reales? Ella miró alrededor, como buscando una ruta de escape. Pero no había ninguna.
Y entonces lo vi en sus ojos. No culpa. No arrepentimiento. Solo miedo. No porque me hubiera hecho daño, sino porque la habían descubierto. No tienes idea de lo que has hecho, susurró, con la voz quebrada por la desesperación. Valenzuela no perdona. Si caigo, tú también. Yo. Reí sin humor. Yo ya sobreviví lo peor. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y Valenzuela salió, con una pistola en la mano. No apuntaba a la policía. Me apuntaba a mí. «Baja el arma», gritó un oficial. Pero Valenzuela no se movió. Sus ojos estaban llenos de furia, de la rabia de un hombre que creía estar por encima de la ley. «Eres un hombre muerto, Héctor», dijo con voz grave. No tuve tiempo de responder. Se escuchó otro disparo. Y vi cómo su cuerpo se sacudió antes de caer al suelo. Un oficial había sido más rápido que él. Valenzuela ya no era un problema. Adriana miró su cadáver, sin moverse, sin llorar. Y entonces me miró a mí. «No puedes dejar que me arresten», susurró, con la voz temblorosa. «Piensa en nuestros hijos». Las mismas palabras que había usado tantas veces para manipularme. Pero esta vez, no funcionaron. «Tú nunca pensaste en ellos», respondí, sintiendo una tristeza pesada en el pecho. «Y por eso, ya no hay nada que salvar». Los oficiales la esposaron. Y cuando se la llevaron, ni siquiera se resistió. Las consecuencias. En los días que siguieron, la verdad salió a la luz. Las grabaciones, los testimonios, la red de corrupción que Valenzuela había construido durante años. Adriana fue acusada de intento de homicidio y conspiración. Valenzuela, aunque muerto, fue señalado como el cerebro detrás de múltiples crímenes. Yo, sobreviví. Pero la cicatriz que dejó esta historia no era visible. Era el peso de la traición, la incertidumbre de lo que vendría después. Mis hijos tardaron en entenderlo. La imagen de su madre se desmoronó frente a ellos poco a poco. Les tomó tiempo asimilar que la mujer que los crió había sido capaz de algo tan monstruoso. No les pedí que la odiaran. Solo les pedí que vieran la verdad. Un nuevo comienzo. Meses después, me encontré de pie frente al gimnasio de Salvador, viendo a los jóvenes entrenar. ¿Vas a quedarte ahí o vas a entrar?, preguntó Salvador desde la puerta. Sonreí levemente y pasé al interior. No podía cambiar el pasado. Pero podía seguir adelante. Y esta vez, sin cadenas. La gente dice que con los años, el dolor se disuelve, que los recuerdos se vuelven borrosos, que lo que antes parecía insoportable con el tiempo se vuelve solo un eco lejano. Pero la verdad es otra. Algunas heridas no desaparecen. Se quedan dentro de uno, como cicatrices invisibles, recordándote lo que perdiste, lo que aprendiste, lo que jamás podrás olvidar. Ha pasado un año desde aquella noche. Desde que vi a Adriana ser esposada y llevada lejos, desde que el cadáver de Arturo Valenzuela quedó tendido en mi sala como el final de una historia podrida. Desde entonces, he reconstruido mi vida con las piezas que me quedaron, con las pocas cosas que aún tenía. Pero no soy el mismo hombre que fui antes. Un año después, la vida después de la traición. Me levanto temprano. Es un hábito que nunca he podido abandonar. Antes, cuando era boxeador, mi día empezaba con el sonido de mis puños golpeando el costal, con el sudor corriendo por mi piel antes de que el sol siquiera se asomara. Ahora, mis mañanas son más silenciosas. Me preparo un café, uno que no temo beber, me visto y salgo a correr por las calles aún dormidas de la ciudad. El ejercicio me ha mantenido cuerdo. Cuando corres, el mundo se queda atrás. No hay pasado, no hay traición, no hay recuerdos amargos. Solo está el sonido de tus pisadas contra el pavimento y la respiración acompasada que dicta tu ritmo. Trabajo en el gimnasio de Salvador. No como peleador, no como entrenador oficial, pero ayudo con los jóvenes que vienen buscando algo más que un deporte. Algunos quieren disciplina, otros buscan un escape, y otros simplemente quieren aprender a defenderse del mundo.
Me veo en ellos, en sus ojos llenos de rabia, en sus manos que aún no saben cómo canalizar su fuerza. No es solo pegar, les digo mientras les muestro cómo moverse. Es saber cuándo esperar. Mis palabras tienen peso. Son la prueba de que aprendí la lección más dura de todas. Las secuelas, mis hijos y la verdad. Mis hijos aún están en proceso de entenderlo todo. Después de la caída de Adriana, el proceso legal fue largo y doloroso. Los abogados destrozaron la imagen de la mujer que ellos creían conocer. Dieron pruebas, escucharon grabaciones, leyeron informes que detallaban cómo su propia madre había intentado asesinarme. Pero entenderlo no es lo mismo que aceptarlo. Mi hijo menor aún pregunta por ella a veces. No porque la extrañe, sino porque no comprende cómo alguien que alguna vez lo abrazó con amor pudo ser capaz de tanta maldad. Ella ya no es parte de nuestras vidas, le dije una vez, con más firmeza de la que quise. Pero eso no significa que debas odiarla. No quiero que crezcan con odio en el corazón. Yo mismo he peleado contra ese sentimiento todos los días. Mi hijo mayor, en cambio, ha decidido enterrarla en el pasado. No habla de ella, no pregunta por ella. Para él, su madre murió el día que la policía se la llevó. No sé cuál de los dos tiene razón. Lo único que sé es que intento ser el mejor padre que puedo para ellos, aunque a veces siento que el daño ya está hecho. Las sombras del pasado, un mensaje inesperado. Pensé que, con la muerte de Valenzuela y el encarcelamiento de Adriana, todo había terminado. Pero hace 2 semanas, alguien dejó un sobre bajo la puerta de mi casa. No tenía remitente, solo una nota corta escrita con una caligrafía pulcra y fría. Algunas deudas nunca se olvidan. No sé quién lo envió. No sé si es una advertencia o una amenaza. Pero he aprendido a escuchar a mi instinto, y este me dice que no debo bajar la guardia. Sé que Valenzuela tenía aliados, hombres que aún caminan libres, hombres que tal vez no han olvidado lo que pasó. Y si algún día vienen por mí, estaré listo. Una última reflexión, siguiendo adelante. El sol está comenzando a salir mientras termino mi recorrido matutino. Me detengo frente al gimnasio, respirando hondo, sintiendo el aire fresco llenarme los pulmones. Antes, este lugar solo representaba mi pasado. Ahora, es mi refugio. La vida sigue. No sé qué me espera mañana, ni si el pasado intentará alcanzarme de nuevo. Pero hay algo que sí sé con certeza. No soy el hombre al que Adriana traicionó. No soy la víctima que una vez fui. Soy un sobreviviente. Y pase lo que pase, seguiré peleando.